Buenos días. Antes de comenzar, quiero dar las gracias al Museo del Prado por la invitación tanto a codirigir el curso como a hablarles a ustedes esta mañana. También creo que es muy de agradecer, yo personalmente lo agradezco, pero es algo más general, que el Museo del Prado por primera vez haya hecho una exposición de un tema como las artes decorativas textiles. Como ha dicho el director adjunto, las colecciones del Prado son fundamentalmente pintura o escultura. Habitualmente las artes decorativas en el Prado se asocian al Tesoro del Delfín o a las mesas de piedras duras, es decir, algo que más obvio para el público que ha visitado el museo durante tantos años, y no tanto a estos dos tapices que gracias a la investigación de las comisarías pues ha sido posible contextualizarlos y presentarlos de esta manera espectacular en la exposición. Creo que esa tendencia de no solo el Museo del Prado, sino otros museos internacionales, grandes museos, a poner en valor estas artes decorativas es algo realmente importante y decisivo para una verdadera contextualización de las artes, sobre todo en el periodo de la Edad Moderna, pues no se entenderían ni las pinturas, ni las esculturas, ni la propia arquitectura sin todo ese contexto que podemos llamar decorativo y que en el cual los tapices, como acabamos de ver, pues juegan un papel tan absolutamente importante. Por eso yo realmente me congratulo y agradezco muchísimo a que el equipo del Prado pues haya tomado esta decisión. La charla que voy a dar va a ser una charla de contenido más bien general. Una vez introducida la serie, no me voy a referir a la serie concreta de Mercurio y Herse, sino a tapices flamencos de finales del siglo XV y de la primera mitad del siglo XVI, es decir, el periodo anterior a esta serie que acabamos de ver en una primera visión. Y me quiero centrar en un tema que es de conocimiento, pero también de discusión en general entre los especialistas del tapiz, que es ese proceso de creación del tapiz, y lo quiero plantear desde el tema, como he puesto aquí en este título para la conferencia, el autor del tapiz, ¿no? ¿Quién es el autor del tapiz, dado que el tapiz considerado como un género, dado que en la situación, digamos, metodológica actual desde casi del siglo XIX y el siglo XX, hay una obsesión en la historia del arte y en la crítica artística, no solo en el campo de los tapices, sino en cualquier campo, por determinar el autor. Parece que determinando el autor conocemos mejor la obra en cuestión. Sin embargo, eso no era así en la Edad Moderna, y en el caso de la producción de paños, pues todavía el proceso de creación es más espectacular desde ese punto de vista y más problemático. Y eso es lo que quiero plantear. Si podemos o no podemos hablar de un tapiz, del autor de un tapiz que estamos viendo. Es decir, por supuesto, todo tiene un autor, pero aquella última producción que estamos viendo, es decir, el tapiz, ¿a qué proceso creativo o de producción
responde según los modelos de comportamiento de la época. Entonces voy a hacer primero un repaso del proceso, algo en general resumido, algo en general conocido, y después haré estas reflexiones finales acerca de este tema que tiene una importancia metodológica esencial para poder entender cualquier serie de paños. El primer paso que nos encontramos para tener al final un tapiz que sí que es obviamente realizado por un artista determinado es lo que se llama el petit patron, el pequeño, digamos, modelo que suelen ser modelos normalmente de muy pequeño tamaño, que dan la primera idea del posible resultado final, que es el tapiz. Se sigue para este petit patron, aquí estamos viendo uno de los famosos petit patron del Museo de Berna, para los tapices del Museo de Berna, con la historia de Alejandro y las historias de Troya y demás, que son los primeros que se nos han conservado. Siguen las indicaciones iconográficas del que encarga la obra, a veces, o del tapicero. No, esta figura del tapicero, que luego veremos, es una figura capital, y el estatus de ese tapicero lo analizaremos dentro de unos momentos. Y se suele basar en las indicaciones más o menos precisas de algún texto determinado, ¿no? Como el caso de Ovidio, que acabamos de ver, que igualmente ese texto puede ser interpretado de una manera más o menos fiel, como sucede también en la pintura, que el texto de origen suele ser reelaborado en el proceso de creación de la imagen. Realmente estos petit patrons no corresponden con exactitud a los conceptos actuales de boceto o de esbozo, que estarían más ligados a lo que es la producción de pinturas. Pues pueden existir fuentes gráficas anteriores, algunos ya los veremos, como dibujos previos o grabados o estampas preexistentes. Es decir, que incluso ya en el momento de la creación de esta primera idea puede haber algo preexistente, como por otra parte sí que sucede también en el caso de la pintura. Tenemos los ejemplos de los petit patrons de la historia de Troya, ¿no? Conservados en Berna y en París, que se basan en textos medievales que a su vez se fundamentan en los textos homéricos y que, como ha sido muy bien estudiado, transforman la guerra de Troya normalmente en una narración contemporánea de fines del siglo XV y convierten ese lenguaje de lo clásico propio de Homero y de los textos antiguos en el lenguaje de la caballería y de las novelas caballerescas de finales de la Edad Media. Aquí estamos viendo estos petit patrons excepcionales porque realmente se conservan muy pocos de estos primeros estudios previos para la realización de los tapices. Aquí, por ejemplo, tenemos los de la guerra de Troya, ¿no? Con esos tapices conservados después en distintas colecciones, sobre todo los que hay en la Catedral de Zamora. Estos son los petit patrons conservados en el Museo del Louvre de París. Aquí tenemos el resultado final de uno de estos paños de la guerra de Troya. Otros ejemplos ya más modernos de estos petit patrons que nos hablan de la complejidad también de este proceso son los petit patrons de las cacerías, de la serie de las cacerías de Carlos V, conservados en tanto los petit patrons están en varios museos
y en el Louvre, y la serie conservada en el Museo del Louvre, donde está expuesta desde hace, afortunadamente, desde hace unos años en una sala espectacular. Se trata de una serie encargada por Erard de Lamarck para regalar a la corte imperial de Carlos V y de María de Hungría. Lo interesante, para lo que estamos hablando ahora, es que estos Petit Patrons, como digo, se conservan dos series o versiones, una que se atribuye a Van Orley, que es la que está dividida en varios museos, y otra que está completa, que es producto del taller del artista, lo cual nos habla de una complejidad a la hora del comienzo del proceso. Veremos que de una misma serie, de la misma temática, se pueden hacer varias versiones que no tienen por qué ser iguales, y ya en este mismo proceso de creación, en el taller de Van Orley, hay dibujos que se atribuyen al propio artista, al flamenco Van Orley, y otros dibujos en la serie más completa, que son más secos, más precisos, pero también con una cierta menor inspiración, que se atribuyen al taller del artista. A mí me interesa estos son todo de la serie de las cacerías de Carlos V en la Forêt de Soignes. Es una serie muy interesante hacia 1530, que refleja la vida de la caza en los bosques alrededor de Bruselas, con Carlos V y su hermano Fernando como protagonistas. Y los vemos al fondo ahí en una animada conversación en esta escena, pero no voy a entrar en el análisis de ninguna de las series. Y esta es el famoso primer paño de la serie, con la no menos famosa vista del Palacio de Coudenberg a la izquierda y de Bruselas, con la torre del ayuntamiento, y a la derecha la Catedral de Santa Gúdula. Es una de las, la mejor visión y de las más antiguas que podemos tener de ese palacio hoy prácticamente desaparecido. Bien. Los Petit Patrons y sus estudios preparatorios son el estadio primero en la elaboración de un tapiz, y el estadio en el que con mayor claridad podemos observar lo que habitualmente conocemos como autor. Y esto es lo que a mí me interesa resaltar en esta charla. Sin embargo, de ninguna manera podemos considerar que son el estudio previo e inmediato al tapiz, y pueden directamente no ser utilizados como fuente primigenia del mismo. Es decir, es un estudio preparatorio, pero no es el inmediatamente anterior. Por eso no podemos llamarlos ni bocetos ni estudios preparatorios en sensu stricto, porque todavía hay un paso posterior que ahora veremos. Y a veces, como en esta serie que se conserva en Múnich, en el gabinete de dibujos de Múnich, pues hay series de Petit Patron, como esta serie de la historia de Roma, también en Múnich, que no conocemos la serie de tapices, que, es decir, a lo mejor existía la serie, pero ha desaparecido, o probablemente, o más probablemente, ni siquiera llegó a hacerse la serie, porque la serie de tapices de la historia de Roma de Van Orley, con el cual se relacionan estos dibujos conservados en las colecciones de Patrimonio Nacional, pues tiene una historia similar, pero no son para nada iguales en la composición. Es decir, que puede muchas veces los Petit Patrons no abocar a un resultado ya final de un paño. Hay también abundantes versiones entre los dibujos preparatorios y los Petit Patrons de algunas series que van cambiando, como sucede, por ejemplo, en el caso de la serie de tapices de Giulio Romano sobre los hechos y las batallas de Escipión
realizados por Francisco I, que hemos visto aquí a una versión ya posterior del 17, ahora hace un momento, y de la que poseyó una copia de esta serie de Escipión, María de Hungría, que es la única del 16 conservada y también conservada en las colecciones del Patrimonio Nacional. Bien, el siguiente paso, ¿no? Aquí todavía podemos ver detalles. Aquí vemos estos dibujos previos a la serie de Escipión, pero si luego vemos la serie de Escipión, pues sí tiene estas escenas, pero no son exactamente iguales. Estos dibujos también extraordinarios, pongo algunos, ¿no? Son de Julio Romano o del taller de Julio Romano, y también están conservados en las colecciones de dibujos del Museo del Louvre, o dibujos preparatorios, eso sería como el primer estadio, como este, que, si no recuerdo mal, se conserva en el Smolyan Museum de Oxford, ¿no? También de Julio Romano. Y este es el, digamos, resultado final, el famoso paño de la batalla de Zama en la versión del 16, como digo, conservada aquí en Madrid, y que acabamos de ver la copia o la versión, para ser más exactos, del siglo XVII, que está también expuesta en las salas del Museo del Louvre en París. Esto, sin embargo, es la versión extraordinaria de la serie de Madrid. Bien, el siguiente paso del Petit Patron es ya un paso más específico o directamente específico del proceso de creación de una serie de tapices que son los cartones. Vamos a ver sobre todo ejemplos de cartones de la serie de la conquista de Túnez, de la serie de la empresa de Túnez, de Vermeulen, también realizado en el taller de Pannemakers, y que es la serie quizá más extraordinaria de las conservadas en las colecciones, por lo menos es la que a mí más me llama la atención, las colecciones del Patrimonio Nacional entre las series del siglo XVI, y que además tenemos la inmensa suerte, porque es muy excepcional, que los cartones, no todos, pero buena parte de ellos, e incluso algunos cartones de paños que no conservamos, se han conservado en el Kunsthistorisches Museum de Viena. La conservación de los cartones, que ahora voy a hablar de ellos, es bastante excepcional en estas fechas. De hecho, con la excepción de los cartones maravillosos de Rafael, del Victorian Albert, no, para la serie de los Hechos de los Apóstoles, la otra gran conjunto de cartones de esta época es el de Viena, que se conserva en cierto buen estado, porque están sin restaurar. Son difíciles no de ver, porque están habitualmente expuestos, pero sí de estudiar y de fotografiar, dado su tamaño, el lugar donde están muy estrechos. Las fotos están hechas directamente sobre estos cartones del Museo de Viena, y a veces no son de excesiva calidad debido a esta gran dificultad. Y después casi ya quedan cartones sueltos, pero como series fundamentalmente son estas dos del Victorian Albert y del Museo de Viena, ligadas a dos series absolutamente excepcionales del siglo XVI. Se trata entonces en los cartones, este es el cartón del segundo de los paños de la serie de Túnez, aquí vemos también del segundo de los paños. No puedo traer nunca una foto en conjunto de estos cartones, de uno de ellos, porque no se puede hacer directamente, dado el estrecho del lugar. Y con el cartón, como estoy diciendo, lo que se trata es de transformar estos Petit Patron en un cartón, en un denominado cartón, en el que el tamaño de la composición, el tamaño de las figuras es ya de escala 1:1,
con respecto al tapiz. A pesar de la importancia decisiva de este paso, o sea, del paso del Petit Patron al cartón, no está claro que el autor del cartón, en este caso Vermeyen, sea ya el artista, el autor, tal como lo podemos entender hoy día, porque puede ser en muchas ocasiones algún miembro de su taller, del taller del artista, o incluso algún miembro del taller del tapicero, propiamente dicho, del cual ahora hablaré. Estos cartones se solían ya realizar en el taller bajo la supervisión de este tapicero, del cual, como digo, ahora hablaré. Los cartones podían modificar, y de hecho modificaban en muchas ocasiones, la composición del Petit Patron según los deseos del comitente. Es decir, que el comitente, viendo el Petit Patron, podía decidir cambiar las figuras, la composición, la propia concepción del tapiz, y también podía hacerlo este tapicero, ¿no? Cuando se realizaba la obra en su taller. Podían suprimir, como digo, o añadir partes o figuras a la composición principal, podían modificar su tamaño, sus proporciones, podían hacer en este momento que una serie tuviera más o menos tapices que otra hecha sobre el mismo tema, o que un tapiz se compusiera mezclando figuras y escenas de diversos cartones de diversos Petit Patron y cartones de la misma serie. Lo interesante, entonces, desde este punto de vista de quién es el autor del tapiz, es que si en algún momento de la producción de tapices podemos hablar de copyright respecto a una serie, es este del cartón. Sin embargo, el copy no lo poseía ni el autor del Petit Patron ni el cartonista, sino esta figura decisiva que es el tapicero. Es decir, que el que poseía los derechos, en el sentido, claro, también es llevarlo para entendernos a un término un poco, bastante actual, no son los ejecutores de las ideas ni los ejecutores de Petit Patron o cartones, sino la figura del tapicero. De hecho, de esto se deduce la importante conclusión que el autor, el llamado autor, y el que poseía el copyright no coinciden necesariamente, como viene a ser habitualmente en los sistemas de creación del mundo contemporáneo. Los ejemplos se pueden ver muy bien en esta serie de la empresa de Túnez. Los cartones de la serie de la empresa de Túnez, que son los que estamos viendo, que vemos es una obra realmente extraordinaria dentro de la producción artística del siglo XVI, no solo en el caso de los tapices, sino en toda la producción pictórica, digamos, visual del siglo XVI, es una de las grandes empresas de todo el siglo y, desde luego, la mayor ligada a la figura del emperador Carlos V. La serie de la empresa de Túnez se basa en estas composiciones de Vermeyen, que es un pintor de la primera mitad del siglo XVI y que fueron realizados en el taller, como he dicho, de Willem de Pannemakers, tapicero de esta misma época en Bruselas. Y de esta importante serie sabemos que se hizo una serie que llamamos serie Princeps para María de Hungría y Carlos V, fundamentalmente para Carlos V, destinada a la vida oficial. Fue regalada o ofrecida por Carlos V a su hijo Felipe con motivo de su boda inglesa, aunque no se llegaron a exponer el momento de la boda, sino poco después, porque llegaron más tarde, en 1554. Después se exponen en Bruselas, y en el inventario de Carlos V de 1558, el inventario post-mortem de él, todavía se dice que se menciona la serie y que están en el Gran Salón del Palacio, sin especificar si ese Gran Salón del Palacio es el Palacio de Coudenberg o
el Alcázar de Madrid. Yo creo que todavía en esa época, cuando están citados ahí, en el año 58-59, cuando se hace ese inventario, todavía es el Palacio de Coudenberg. Pero finalmente la serie es traída a España. Me interesa señalar que de esta serie se hizo una serie reducida encargada por la misma María de Hungría. Estamos viendo el proceso. De esa serie no tenemos restos, pero tenemos noticias. Es decir, que estaba la serie oficial, la serie que se desplegaba en las grandes ceremonias y en el Palacio de Coudenberg, luego en el Alcázar de Madrid. Es una serie muy utilizada durante todo el siglo XVII, pero había otra serie reducida encargada por María de Hungría, es decir, la misma persona que está firmando los contratos y demás, bien conocidos con Vermeyen, indicando cómo incluso también el concepto de original es algo que nos hace vacilar ese concepto de original contemporáneo cuando estamos hablando de las series de tapices. Se hizo también otra serie seguramente reducida para Fernando Álvarez de Toledo, duque de Alba, que es uno de los protagonistas del segundo tapiz, el tapiz de la parada en Barcelona. La conocemos, por ejemplo, hay una cita de las fiestas de la traslación del cuerpo de San Segundo, patrono de Ávila, no recuerdo exactamente la fecha, y en la relación escrita impresa de esas fiestas se menciona cómo en las procesiones el duque expuso esta tercera serie. La historia de esta serie, y estamos viendo ya originales y pongo más imágenes de los cartones porque son, aquí vemos al artista, ahora hablaré de esto, de esta serie. No solamente se hizo estas versiones, sino que también conservadas en las colecciones del patrimonio, ya en el siglo XVIII, Felipe V hizo una copia de peor calidad y demás, pero muy similar a la gran serie del 16. Los cartones se debieron hacer sobre las imágenes de la serie llamada Princeps, que es la conservada también aquí en Madrid. Y lo vemos abajo en esta imagen, Carlos VI, el emperador, el pretendiente al trono que fue derrotado por los Borbones y por Felipe V, encargó en Viena esas evocaciones españolas de Carlos VI que son tan interesantes, encargó en Viena otra serie con las mismas composiciones, cenefas distintas, colores algo distintos, una serie ya más barroca, pero no menos interesante y no menos calidad artística, y que debió ser seguramente el motivo por el cual los cartones se trasladaron desde Bruselas hasta Viena, donde hoy continúan, ¿no? Entonces, estamos viendo, este es el segundo tapiz, aquí vemos el segundo tapiz en la versión barroca, en la versión de Viena. Aquí vemos el tercer tapiz, la llegada de las tropas a Túnez, y la versión, vemos que son copias, pero reinterpretadas realmente y con un valor artístico también muy grande. Y termino la serie de imágenes con imágenes de los cartones. Algunas de los paños. Esta serie del 18 nos sirve y el cartón nos sirven para completar la serie, porque son algunos como este que se han perdido, ¿no? Bien, otro ejemplo sería cómo Felipe II adquiere los cartones de la serie de Noé, del cual se conservan uno en las colecciones del patrimonio, para que no sean copiados, que adquirir el copyright no de las historias, que son de Miguel de Coxy, sino de las cenefas, que tienen unas famosas representaciones de animales y demás. Es decir, que
quiero decir con esto que el momento de originalidad, según los conceptos actuales, pues estaría en la mentalidad de todo este proceso de producción, estaría en este momento del cartón. Bien, el tercer paso es ya la obra del lisero, ¿no? La obra del lisero, que es el paso del cartón al tapiz, que sería el lisero, el autor material de la obra que se suministra. Es una consideración, en una consideración actual, pues no llamaríamos artista a este lisero, sino lo llamaríamos artesano. Hay una discusión en la cual, ya en el texto que entregué, lo detallaré más, muy interesante en la época, a través de textos del momento o de comienzos o un poco avanzado, incluso pues el siglo XVII, sobre esta origen y esta idea de artesano, artista, ligado a la ejecución del tapiz, o el tapiz considerado como pintura, textos muy conocidos, desde textos de Felipe de Guevara a otros menos conocidos, pero también habitualmente citados, muy interesantes, de Gutiérrez de los Ríos en 1600, otros menos conocidos, como uno ya del año 1656, justamente el año de la pintura de las Meninas, de Rodrigo Méndez Silva, que en un libro que se llama Catálogo Real y Genealógico de España relata una historia que aparece en otros lugares, dice que Atlante, cognominado Ítalo, que se interpreta como sabio, dio nombre a Italia, inventó la esfera por ser gran astrólogo y la tapicería para adornar sus aposentos. Y dice que este Atlante reinó en España 11 años y que pasó a Italia casada con una Leocadia española. Bien, esta invención de Rodríguez Méndez Silva, cronista de Felipe IV, creo que es muy interesante porque corona un poco toda esta serie de citas, como digo, más conocidas, y si realmente está atribuyendo la invención del tapiz a este personaje Atlante, también llamado Ítalo, y la misma persona es capaz de inventar la esfera, es decir, uno de los elementos más intelectuales de la creación de una imagen de la realidad en el mundo de la Edad Moderna, y a la vez está inventando el tapiz para adornar sus habitaciones, pues nos indica cómo realmente esa creación del tapiz dentro de esa discusión propia del XVII entre lo artesanal y lo artístico, pues venía a ser considerada como específicamente artística, es decir, específicamente intelectual. Y sin embargo estamos viendo que es mucho más complicado. Bien, entonces el resultado final de lo que vemos en un tapiz realmente depende de la habilidad manual, depende de la belleza del cartón, etcétera, pero también de la habilidad manual, mayor o menor, del lisero, y también, como acaba de señalar Leticia Azcue, y vemos en la serie de Mercurio y Jersey, que es extraordinariamente rica, tiene extraordinariamente hilos de plata dorada, plata, etcétera, en la mayor o menor abundancia de colores, en la diversidad de las tinturas, sobre todo la inclusión o no de hilos metálicos, que es lo que le da la cualidad de rico o no rico la denominación de rico o no rico al tapiz, así como la diversa cantidad y calidad de la lana y seda que él se introduce. De todo lo cual podemos empezar a deducir que, aunque exista en las series y en los tapices de esta época una serie que podemos llamar prínceps, una serie principal, no puede concluirse que ésta pueda atribuírsele un concepto original
un concepto contemporáneo, perdón, de obra original. Yo creo que tenemos que tener un poco de cuidado a la hora, y es mejor, desde mi punto de vista, denominar la serie Princeps que no los originales. Los originales, porque realmente en todo ese proceso, esa idea de originalidad, que es una idea más bien, como ahora veremos, del mundo actual, pues no existe. En realidad nos encontramos ante un proceso similar al del grabado, al de la estampación, o sea, ante una demostración más de lo que podemos denominar reproducción técnica de obras de arte. Bien, yo creo que, y al final terminaré con una cita de él, que la persona el historiador que mejor ha comprendido y más pioneramente, sobre todo pioneramente, todo este mundo es Avi Warburg en una serie de artículos muy pequeños y que han pasado bastante desapercibidos por no decir totalmente desapercibidos, por los historiadores del arte de todo el siglo XX, inclusive por buena parte de los historiadores del tapiz en el siglo XX, y Warburg ya tiene algunas frases absolutamente señeras de 1906 o de 1909, muy tempranas, y es el primero que yo conozca que ya desde una postura, digamos, de historiador del arte, pues tiene la valentía, desde luego en ese momento, de comparar las series de tapices con las series estampadas, es decir, las series de estampas o las series de grabados. Se trata de un arte de reproducción. Se trata, lo que pasa que en vez de hacer 500 ejemplares o 1000 ejemplares, pues hacían 3 o 4, dada la magnitud del proceso. Pero la idea de la repetición, él lo utilizaba para la idea de transmisión de formas y demás, que ahora no vamos a entrar en ello, ya aparece en estas, digamos, grabados de lujo que son los tapices desde el siglo XV. Como series como la de la Guerra de Troya, que la tenían distintos magnates, no solo los duques de Borgoña, sino distintos magnates y príncipes en la Europa de finales del siglo XV. El concepto, la segunda conclusión que podemos llegar provisional es que el concepto contemporáneo de autor se disuelve en ese proceso que va desde el petit patron al cartón y al resultado final, que puede ser variado en varias series, como vengo diciendo. Y la importancia capital en todo este proceso, y de ahí que estos sean los nombres que nos han llegado con mayor insistencia en las fuentes, en los documentos, es el tapicero. Un Pasquier-Grenier, un Peter van Aelst, un Willem de Pannemakers, un Desmoulins, etcétera, que señalan lo que hasta hace relativamente poco tiempo casi se consideraba como el propio autor del tapiz. Y hoy sabemos el autor material o artístico, como lo queramos llamar, pero hoy sabemos que es realmente como el productor. ¿Cuáles eran esas funciones del tapicero que poco a poco hemos ido viendo? El tapicero es el que busca los comitentes, los que entran en relaciones con ellos, lo que implica una red de relaciones de muy alto nivel, porque no se trata de comerciantes, de burgueses y demás, se trata de los duques de Borgoña, se trata de los duques de Urbino, se trata de los papas, se trata de los reyes católicos, se trata de la alta nobleza española o europea, los que entran en contacto, los que van a encargar estas obras tan caras. El tapicero también es el que posee un taller de amplio tamaño, dada la índole del trabajo. Allí estaban los telares, se depositaban los materiales, el personal, que también es contratado por él. Entra en relación con el artista, el que hace los petit patrons, y con los cartonistas. Es el tapicero quien pone en relación a estos últimos, a los cartonistas, con los comitentes para lograr el resultado final de los cartones, que ya sabemos que es la fase previa al tejido. Adquiere a sus riesgos el material, la lana, la seda, la plata, el oro, en ocasiones, es decir, que hace una inversión muy grande. Y la obra definitiva se ejecuta bajo su responsabilidad. De hecho, es el tapicero quien firma, como también lo acabamos de ver, con su anagrama el resultado final, y desde 1528
los tapices llevan, eso es importante para otro aspecto que ahora veremos, los tapices de Bruselas llevan la marca de la ciudad cuyo permiso de colocación o manera de control de denominación de origen es expedido por el gremio correspondiente de la ciudad, en este caso de Bruselas. Es el tapicero quien se encarga de la distribución, el reparto y la buena llegada del conjunto a su destinatario, con acontecimientos muy conocidos como las pérdidas de series enteras o casi enteras, como la serie del Apocalipsis para Felipe II, que se pierden y se hace rápidamente una segunda serie para completar, que es la que tenemos hoy, -2, de la serie del Apocalipsis, y que el propio Pannemaker hace su viaje a España, como está muy bien estudiado, procurando que no vuelva a pasar el desastre de la pérdida de buena parte de la serie. Bien, entonces, como conclusión a todo este, digamos, proceso tan complicado en el cual la figura la figura principal, este tapicero, tiene todas estas funciones, pero no es el artista. Podemos pensar que Grenier, que es al que se atribuye buena parte de las grandes series de finales del XV, era su actividad fundamental por la cual él tenía dinero y se podía permitir, digamos, estos lujos, y nunca mejor dicho, era vinatero, es decir, era un comerciante de vinos, y de ahí le venía su riqueza y su capacidad económica para poder afrontar estos encargos, estas series tan espectaculares. Bien, entonces, lo que quiero plantear es cómo el concepto de autor, por un lado, el concepto de autor que tenemos hoy día, fraguado sobre todo a partir del siglo XVIII, es muy difícil de aplicar a una serie de tapices. Cuando hablamos del autor de los tapices, quizá no debíamos hablar del autor de los tapices, sino tener en cuenta todo este proceso. Es decir, el autor es algo que se inventa realmente en el siglo XVIII, sobre todo en el siglo XIX. El autor artístico también fue definido de una manera a la contemporánea en obras muy importantes, pero del siglo XIX, como, por ejemplo, La cultura del Renacimiento en Italia, la obra de Jacob Burckhardt, donde habla del triunfo del individuo, del triunfo de la fama, de la idea de artista como genio. Todo esto realmente es muy difícil de aplicar a la creación del mundo, en el mundo de la Edad Moderna, y sobre todo a este proceso tan complejo y tan interesante de la construcción de los tapices. Todos esos temas propios de la historiografía del XIX, como la aparición de la biografía del artista, una historiografía basada en biografías, desde Vasari hasta prácticamente nuestros días, pues no es de aplicación a la hora de estudiar los tapices, y no es muchas veces aproximarnos a ellos a través de una consideración biográfica del autor, aunque hay más que excelentes monografías, como la propia sobre Vermeyen de Horn, pues a lo mejor no es metodológicamente la vía más idónea para poder comprender todo este proceso. Realmente, quedarnos tan tranquilos cuando si identificamos el autor de un tapiz, y decir que ya estamos en el verdadero proceso de comprensión de esa imagen que estamos viendo, yo creo que es algo equivocado. Es decir, que es más importante fijarnos o en el resultado final y sus efectos, o en el proceso, que en la figura del autor. Ese sería el primer aspecto de tipo general y metodológico que quiero señalar. El segundo, también
ha aparecido ya a lo largo de la charla es el concepto de unicidad de la obra de arte. También estamos muy acostumbrados, fundamentalmente a partir del romanticismo, a partir del XVIII y del XIX, y pensar que entonces es cuando se crea la historiografía del arte, tal como la practicamos hoy, y por eso somos herederos de esa historiografía romántica y decimonónica que debíamos de corregir, pues es la importancia de que la obra de arte sea única, ¿no? Realmente también a través del mundo contemporáneo, a través de la importancia del grabado y después a través de la importancia de la fotografía, de medios de reproducción técnica, el cine, y no digamos en la actualidad con el auge absoluto de los nuevos medios y la imposición de esos nuevos medios también como elementos básicos, como tales medios de la creación artística, estamos en condiciones de comprender mejor todo este proceso de creación que aniquila realmente ese concepto de obra maestra única con el cual, pues, por lo menos los historiadores de mi generación todavía nos hemos educado, y no digamos los de generaciones inmediatamente anteriores. Estamos ahora ante la aparición de la idea casi de industria, de la idea de la posibilidad de reproducción técnica que, como digo, están atentando contra ese principio sacrosanto y romántico de la unicidad. Además de en las artes industriales, que ya eran muy importantes en la Edad Media, la idea, como digo, se rompe no solo con la aparición del grabado y de la estampa, sino con la aparición de ciertas artes que desde la propia Edad Media se están planteando como artes para la industria. No diría artes industriales porque tiene como otra connotación, en la cual ahora no voy a entrar, y artes para el comercio y para la exportación, como en realidad eran estos tapices. Un alto comercio y una alta exportación, pero ha sido muy bien estudiado y cada vez se conoce mejor toda la creación de grandes colecciones, empezando por los Reyes Católicos y demás, a través no solo de compras y de encargos directos, sino compras a través de ferias y demás, como las famosas de Medina del Campo. Pero el campo del tapiz no es el único, es decir, que habría que instalar el campo del tapiz dentro de los estudios, por ejemplo, de otros productos que están directamente pensados para la exportación ya en la Edad Media, como por ejemplo los alabastros ingleses de Nottingham, o paralelo a este mundo, y además en el mismo lugar, la escultura flamenca de fines del XV y de principios del siglo XVI, con los talleres de Amberes y de otros lugares, sobre todo de la actual Bélgica, con retablos, esculturas y demás que podemos ver casi iguales desde los museos e iglesias del norte de los Países Bajos a cualquier lugar de Centro Europa, a cualquier lugar de Castilla, a cualquier lugar de las Islas Azores, porque el tráfico iba por el Atlántico, para llegar hasta Canarias, donde hay tantos ejemplares de escultura flamenca de importación por propios flamencos que trabajaban en estas islas. Es decir, que hay en el campo de la escultura, ya desde los alabastros y otros ejemplos, pero sobre todo estas esculturas flamencas del XV y estos tapices estas series de tapices del siglo XVI, esa idea de que una obra de arte, para ser tal obra de arte, no tiene por qué ser única, y que los tapices están claramente dentro de este concepto. Para terminar, el tercer aspecto, el cual, digamos, debemos problematizar junto con el del autor y junto en la obra de arte única, es el concepto de originalidad, que está evidentemente muy ligado a esa idea de la obra de arte única. Se exige hoy día que la obra sea original y, a ser posible, como digo, única,
pero es algo que también el propio mundo actual pues, ha pulverizado y nos lleva a una comprensión mejor de la... que nos lleva también a una comprensión mejor de estos tapices y de este arte del siglo XVI. Esto ha sido, igual que el concepto de autor, ha sido muy problematizado por la crítica literaria, sobre todo francesa, de los años 60 y 70, pues como Roland Barthes, etcétera. El concepto de la originalidad y de la unicidad también fue teorizado y sus ideas son muy aplicables, aunque no lo voy a hacer ahora en estos momentos porque no tengo tiempo, pues algunos famosísimos, celebérrimos, hoy supercitados ensayos de Walter Benjamin en los años 30, desde ese mundo, de ese laboratorio también de ideas y de nuevas formas y de nuevas condiciones artísticas, que era la Alemania de la República de Weimar, y todas sus reflexiones sobre la reproductibilidad técnica y los efectos que la visión de obras de arte reproducidas, esa pérdida del aura, esa pérdida del prestigio, de la unicidad, esa importancia del valor exhibitivo que tienen las obras reproducidas, y fijaros que los tapices están hechos para ser exhibidos fundamentalmente en celebraciones y en fiestas, no son objetos de culto. Benjamin distinguía entre el valor cultual y el valor exhibitivo de las obras. Decía que las obras reproducidas predominaba ese valor de exhibición sobre el valor de culto, pues esos conceptos que Benjamin aplicaba a la fotografía, al cine, son perfectamente aplicables a un análisis de los tapices, pero con las propias fuentes de finales de la Edad Media, del Renacimiento o del Barroco, dado que la función exhibitiva de los tapices era la fundamental, más que una función cultural. De esta manera, yo creo que el auge actual en el estudio de los tapices tiene unos fundamentos no solamente por su valor artístico, por su valor histórico, por la importancia que tenían y que continuamente se repite, que eran fundamentales para la mentalidad y para la decoración de palacios, residencias, iglesias y demás de la época, sino desde un punto de vista absolutamente actual. Eso es por lo menos lo que a mí más me fascina del estudio de estas producciones, en las cuales te cuestionas esos elementos propios con los cuales se ha fabricado la historia del arte, el autor, la unicidad de la obra de arte, el concepto de originalidad, etc. Entonces, por eso quiero terminar con una cita que es de 1907, de este historiador del arte, que sin duda es el mejor historiador del arte del siglo XX, aunque murió en 1929, que es Avi Warburg, y que dio tanta importancia, como digo, que nadie le ha hecho caso, al estudio de los tapices para todas sus ideas acerca de la imagen, en las cuales ahora no voy a entrar. Pero en el año 1907, en un pequeño artículo que se llama El trabajo campesino en los tapices flamencos, en el cual él analiza un tapiz que era del canciller Rollin, de esos tapices de campesinos flamencos, y que se conserva en el Museo de Artes Decorativas de París, decía: de acuerdo, sin embargo, su carácter originario, el tapiz que hoy es admirado en las exposiciones como un fósil de la cultura aristocrática, esta frase me impresiona mucho porque todavía consideramos en buena medida y nos hace despreciar este arte el hecho de que lo consideramos muy ligado a unos mundos desaparecidos para nosotros. Fósil es admirado como un fósil de la cultura aristocrática, tenía entonces, en su época, características más democráticas, ya que por su propia naturaleza el tapiz arazzo, en la palabra italiana, no era una creación original única.
Al contrario, el tejedor podía repetir mecánicamente un mismo modelo como un transmisor anónimo tantas veces como le fuera solicitado. Además, el tapiz no era inseparable de la pared como sí lo era el fresco, sino que era un soporte iconográfico móvil, de ahí la importancia de transmisión de formas que puede tener el tapiz. Gracias a ellos, desempeña en la historia de las artes reproducibles y en la de la difusión iconográfica algo así como el ancestro del arte impreso, aquel cuyo producto más económico, el papel estampado, está hablando de 1907, ha desplazado por completo al tapiz mural en la vivienda burguesa. Creo que estas palabras de 1907 deben servirnos en buena medida de guía metodológica de inicio de la reflexión sobre un género decisivo en la configuración visual de los espacios interiores y exteriores en las fiestas también de la Edad Moderna y la reconstrucción en esta exposición de una serie perdida precisamente por esas divisiones. La serie de Mercurio y Jersey es tan ejemplar en su historia de todo esto como precisamente a principios del siglo XX, a comienzos de la época moderna, cuando esto empieza a no interesar, a no caber en los palacios, en las casas y demás, comienza esa dispersión que ha sido tan funesta para el estudio de estos ejemplares y de estas obras de arte tan importantes, como digo, decisivas en la configuración visual del mundo moderno, del mundo de la Edad Moderna, pues creo que el camino que ha emprendido varias exposiciones desde hace unos años y esta preciosa que podemos ver en el Museo del Prado es el indicado para poder entender mejor cómo era un palacio, cómo era una fiesta y cómo era una decoración religiosa, en su caso, en los siglos XV, XVI, prácticamente hasta el siglo XVIII. Muchas gracias.